Hoy es fin de mes. Miras tu cuenta y haces lo correcto. Inviertes. 50 euros, quizá 100. Te sientes responsable, adulto, en control. Pero hay algo que no ves. Algo que nadie te dice. Que ese esfuerzo puede no servir para nada. ¿Sí? Nada. Y lo peor no es eso. Lo peor es que puedes pasar años creyendo que estás avanzando, cuando en realidad estás completamente quieto. Respira un segundo, porque esto cambia todo lo que creías sobre el dinero. Te enseñaron algo desde el principio, algo que suena perfecto. Invierte lo que puedas y el interés compuesto hará el resto. Suena bien, ¿no? Fácil, cómodo, esperanzador. Pero aquí viene el problema. Esa frase está incompleta. Imagina esto. Es lunes. Trabajas. Cobras. Pagas tus gastos. Y decides apartar una pequeña cantidad. Porque eres disciplinado. Porque quieres un futuro mejor. Mes tras mes. Año tras año. Y cada vez que inviertes, sientes que estás construyendo algo. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si ese hábito, aunque correcto, no es suficiente? Nadie te dice esto. El interés compuesto no es mágico. No funciona igual para todos. Y lo más incómodo es que depende de algo que casi nadie menciona. La cantidad. Nivel 1. La ilusión del progreso. Te levantas temprano, trabajas duro, cumples con todo. Y al final del mes, haces ese pequeño esfuerzo. Inviertes. Y tu cerebro hace algo curioso. Te recompensa. Te hace sentir que estás avanzando. Que ya estás en el camino correcto. Pero aquí viene el problema. Tu cerebro no mide resultados. Mide intención. Y eso es peligroso. Porque puedes sentirte exitoso sin serlo realmente. Déjame mostrarte. 2 personas. La primera invierte 50 euros al mes. La segunda invierte 500. Ambas son disciplinadas. Ambas constantes. Ambas creen en el interés compuesto. Pero después de años, sus vidas no se parecen en nada. La primera persona ve crecer su cuenta. Poco a poco. Muy poco. Lo suficiente para sentirse bien. Pero no lo suficiente para cambiar nada. La segunda persona empieza a notar algo diferente. Un punto donde el dinero empieza a moverse solo. Y aquí es donde todo cambia. Porque no es el tiempo, no es la disciplina, no es ni siquiera la rentabilidad. Es el tamaño de la base. Nivel 2. El punto invisible. Hay un momento que nadie te explica. Un punto exacto donde el interés compuesto deja de ser irrelevante y empieza a importar. Ese punto es invisible. No aparece en las apps, no te lo dicen los bancos, no sale en los vídeos motivacionales, pero define todo. Por debajo de ese punto, todo lo que haces es apenas suficiente para no retroceder. Por encima de ese punto, todo empieza a acelerarse. ¿Y sabes qué es lo más frustrante? Que puedes estar muy cerca y no darte cuenta. Mes tras mes, repitiendo. Y si la base es pequeña, lo único que se amplifica es la lentitud. Silencio. Piénsalo. ¿Cuántos años llevas haciendo lo correcto sin ver un cambio real? No es falta de disciplina, no es falta de esfuerzo, es falta de escala. Y aquí es donde empieza la incomodidad, porque aceptar esto significa algo difícil, que quizás no estabas avanzando tanto como pensabas. Pero tranquilo, esto no es el final, es el punto donde empieza la verdad. En la siguiente parte, vas a entender por qué incluso cuando ganas dinero, puedes estar perdiendo. Y cómo hay un enemigo silencioso que está destruyendo tu progreso sin que lo notes. Y cuando lo veas, no volverás a mirar tu dinero igual. Hay algo peor que invertir poco.
invertir y aún así perder. Suena absurdo, pero pasa todos los días. Nivel 3. El enemigo silencioso. Compras algo hoy. Un café, un supermercado, una factura. Todo parece normal. Pero dentro de un año, ese mismo dinero comprará menos. Y dentro de 10, mucho menos. Eso es la inflación. Pero aquí viene el problema. No se siente. No duele de golpe. Se desliza. Silenciosa. Y mientras tú inviertes, ella trabaja en tu contra. Imagina esto. Inviertes 100 euros al mes. Consigues un rendimiento del 8% anual. Suena bien. Suena inteligente. Pero la inflación es del 5%. ¿Sabes qué significa eso? Que en realidad solo estás creciendo un 3%. Y aquí es donde todo cambia. Porque ese 3% sobre una cantidad pequeña es prácticamente nada. A final de año, tu dinero creció, sí, pero en el mundo real apenas puedes comprar más que antes. Y eso es lo que nadie te dice. Puedes ver números subir y aún así estar perdiendo poder. Es una ilusión perfecta, porque tu cuenta aumenta, pero tu vida no cambia. Y con el tiempo, la distancia entre lo que tienes y lo que necesitas se hace más grande. Nivel 4. La trampa psicológica. Ahora viene lo más peligroso. Tu app de inversión. La abres y ves esto. Más 12%. Te sientes bien, orgulloso. Estoy ganando. Pero detente. 12% de... ¿qué? Si tienes 1.000 euros, esos son 120. Si tienes 10.000, son 1.200. Si tienes 100.000, son 12.000. El porcentaje es el mismo, pero la vida que cambia no lo es. Y aquí está el error invisible. Confundir porcentaje con impacto. Porque el sistema te entrena para celebrar porcentajes, pero tu vida real se mide en cantidades. Nadie paga el alquiler con un 8%. Nadie cambia su vida con un 10%. Se cambia con dinero real. Y aquí viene el golpe. Puedes pasar años celebrando rendimientos, que en realidad no significan nada. Años sintiéndote inteligente. Años creyendo que estás construyendo riqueza. Cuando en realidad solo estás manteniendo una ilusión. Silencio. Míralo de frente. ¿Cuánto ha cambiado tu vida por lo que has invertido hasta ahora? No tu cuenta, tu vida. Si la respuesta es no mucho, entonces entiendes esto mejor de lo que crees. Pero no todo está perdido, porque hay un momento, un punto exacto, donde todo esto deja de ser inútil. Un punto donde el dinero empieza a trabajar contigo y no contra ti. En la siguiente parte vas a descubrir cuál es ese umbral, el número que separa a quienes solo invierten de quienes realmente construyen riqueza. Y cuando lo veas, vas a darte cuenta de algo incómodo. No estabas tan lejos, pero tampoco estabas cerca. Hay un número que no aparece en ningún sitio. No está en tu banco, no está en tu app, no está en ningún tutorial. Pero define si todo tu esfuerzo vale la pena o no. Nivel 5. El umbral que lo cambia todo. No es magia. Es un punto. Un punto donde el interés compuesto deja de ser lento y empieza a sentirse. Antes de ese punto, todo cuesta. Y ahora la pregunta que duele. ¿Tiene sentido esperar tanto para un cambio que necesitas ahora? Pero aquí viene el problema. La mayoría de las personas ni siquiera hacen esta pregunta. Solo siguen. Automático. Invertir, esperar, repetir. Sin darse cuenta de que están por debajo del umbral. Y eso significa algo brutal. Que el sistema funciona, pero no para ellos. Nivel 6. El momento incómodo. Hay un momento, cuando entiendes todo esto, en el que algo dentro de ti se rompe. No porque hayas fallado, sino porque ves la realidad. Que no basta con hacer lo correcto.
Hay que hacerlo en la escala correcta. Y eso duele, porque implica cambiar. Cambiar hábitos, cambiar decisiones, cambiar prioridades. Pero también es liberador, porque ahora sabes la verdad. Ya no estás jugando a ciegas. Sabes que el problema no era tu disciplina, ni tu esfuerzo. Era el tamaño del movimiento. Y aquí es donde todo cambia, porque cuando cruzas ese umbral, ocurre algo que casi nadie espera. El dinero deja de depender solo de ti. Empieza a generarse solo. Empieza a ayudarte. Y por primera vez, sientes progreso real. No en la pantalla, en tu vida. Imagínalo. Un punto donde tus rendimientos empiezan a sentirse como ingresos. Donde un mes bueno sí cambia algo. Donde empiezas a notar que ya no todo depende de tu esfuerzo directo. Eso es cruzar el umbral. Y no es un sueño, es matemático. Pero también es psicológico, porque muy pocos llegan ahí. No porque no puedan, sino porque nunca supieron que existía. El sistema no está roto. El interés compuesto tampoco. Funciona perfectamente. Pero solo para quienes juegan con las reglas completas. Y la regla que nadie te dice es esta. No importa cuánto inviertas. Importa si es suficiente. Suficiente para superar la inflación. Suficiente para generar impacto. Suficiente para cambiar decisiones reales. Todo lo demás es solo movimiento. No estás tarde. No estás perdido. Pero tampoco estás avanzando si no cruzas ese punto. Y ahora lo sabes. Así que la pregunta ya no es ¿estoy invirtiendo? La pregunta real es ¿estoy invirtiendo lo suficiente?